Muy buenos días, iglesia. Dios le bendiga en esta hermosa mañana que Él nos permite adorar su santo y bendito nombre. Qué bueno es saber que Dios gobierna, que Dios está en control, que Dios es soberano, que nosotros, sus hijos, podemos descansar plenamente en Él. Quiero que me acompañen a Romanos capítulo 9 en esta mañana. Verso 1 al 18, vamos a estar mirando esta porción. Estaremos mirando la soberanía de Dios y cómo Dios usa a su pueblo como ejemplo para mostrarnos realmente quién es Él como Dios, pero sobre todas las cosas, para que estemos confiados en su plan, de que Él tiene un control absoluto, que la historia de la humanidad terminará y se va a desarrollar como Él ha determinado. Dios tiene control absoluto. La semana pasada vimos cómo Pablo, luego de hablarle a la iglesia de la esperanza gloriosa en Cristo, le hablaba al pueblo de Dios, le hablaba a estos creyentes en Roma sobre el plan de Dios para sus hijos. Y que por esto tú y yo podemos estar seguros, tranquilos, porque Dios ya determinó, ha predeterminado nuestro propósito hasta el día en que Él nos glorifique. Que su propósito en nuestras vidas es llevarnos hasta la glorificación. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y terminábamos esta porción de la semana pasada precisamente hablando de esto en el verso 37 al 39, ahí mismo en Romanos capítulo 8, ustedes recuerdan que decíamos lo siguiente: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Subraye eso. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Eso es sumamente importante. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y con esto en mente, el apóstol Pablo va a continuar ahora desarrollando dos capítulos, para que los creyentes en Roma tuvieran la tranquilidad de que su Dios es un Dios soberano que gobierna la creación, que gobierna nuestras vidas, que toma y determina sobre la vida de su pueblo para que su propósito se cumpla. Y la idea con estos dos capítulos que vamos a mirar, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, vamos a mirar el pueblo de Dios, tanto a los judíos, vamos a mirar también a los gentiles, es que nosotros podamos descansar en las manos de quien estamos. Estamos en las manos de un Dios soberano. Estamos en la mano de un Dios que tiene control de todas las cosas. Y por eso tú y yo podemos transitar por este mundo confiadamente en nuestra fe, porque Él garantiza lo que Él promete. Es posible que las situaciones parecieran que no nos favorecen, pero tú y yo podemos estar tranquilos y confiados de que estamos en una mano súper segura. Tan segura que Él determina sobre nosotros cuando Él quiera y dispone de nuestras vidas como Él quiera. Ese es nuestro Dios. Y por eso vamos a mirar la soberanía de Dios en estos dos capítulos. Y entiendo que la intención del apóstol Pablo, al desglosar este atributo de Dios a la iglesia, es que la iglesia pueda descansar y pueda estar confiado en el Dios que tiene. Dice el capítulo 9, a partir del verso 1, lo siguiente. Lean conmigo, por favor. Romanos capítulo 9, verso 1 al 18. Si no tiene Biblia, quiere leer con nosotros, levante la mano, que uno de los siervos le va a hacer llegar un ejemplar. Dice la palabra de Dios: verdad digo en Cristo, no miento.
y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te serán llamadas descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por darte a conocer a través de ella. Señor, en medio de una situación como la que vivimos hoy en día, donde tu iglesia se tambalea a causa de la maldad del mundo, a causa de la falta de pasión y compromiso de tu pueblo, tú continúas diciéndonos que sin importar las circunstancias, tú eres Dios en los cielos y tienes control absoluto de lo que está sucediendo. Que estás obrando para que tu propósito se cumpla. Tú eres Dios soberano, nosotros te reconocemos así. No existe nada ni nadie en quien nosotros podamos confiar que pueda declararse como que tiene el control de su creación y de nuestras vidas. Tú eres nuestro Dios, a ti te adoramos, a ti te alabamos, a ti te proclamamos. Y en esta mañana queremos aprender de ti para aumentar nuestra fe y creer realmente en ti como un Dios que tiene la historia de la humanidad en sus manos y que nada se está escapando, Señor, de tus consentimientos. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como le dije en el capítulo 7, cuando mirábamos la analogía del matrimonio, decía que Pablo evidentemente era un buen maestro. Todo buen maestro, todo buen predicador, siempre va a utilizar buenas ilustraciones. Cuando un tema es complejo, cuando un tema usted quiere que se pueda comprender más fácil, la mejor estrategia es utilizar ejemplos, ilustraciones, recordar alguna historia, porque la gente va a recordar más una imagen, una ilustración que un sermón de 45 minutos. Ustedes van a recordar más fácil un chiste que yo haga aquí hoy o una ilustración que utilice que los 3, 4 principios que pueda darle. Y eso es normal.
Y Dios lo sabe y Pablo lo sabe. Necesitamos siempre tener un ejemplo para poder recordar más fácil las enseñanzas. Lo que el apóstol Pablo va a hacer a partir del capítulo 9 es ilustrarnos a través del pueblo de Dios cómo Dios se revela en su soberanía, cómo Dios elige, cómo Dios gobierna, cómo Él controla la historia y por lo cual tú y yo como iglesia, como creyente, podemos saber entonces que un día, si Él dijo que iba a regresar por nosotros, adivine qué va a pasar. Regresa con nosotros. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. Porque todo lo que Él dice, lo hace. Y cuando la humanidad se quiere ir para donde Él no quiere, Él hace soberanamente. Él determina y endereza la historia por donde Él dijo que va a pasar. Ese es nuestro Dios. Un Dios que gobierna, un Dios que tiene control absoluto. Y tú y yo tenemos que aprender a confiar en ese Dios. No podemos perder la esperanza de nuestra fe. No podemos perder de vista que ciertamente un día seremos glorificados y seremos recompensados por nuestro Dios. Que es verdad que Dios va a evaluar la manera en que yo obedecí o desobedecí mi llamado como hijo de Dios. Si Dios preparó de antemano un propósito para mi vida que tiene que ver con su reino para que se expanda en la tierra, si entendimos eso la semana pasada, que yo he sido llamado y salvado para cumplir un propósito en la tierra, yo tengo que entender que así como Él lo preparó de antemano, así mismo preparó un día para que estuviéramos frente a Él. Y Él va a recompensar también nuestras vidas, como Él lo prometió. Pero tenemos que confiar. Confiar como cuando queremos ir de viaje. Si usted ha tomado un avión por primera vez o ya tiene mucha experiencia viajando, usted se monta en ese avión sin saber si va a llegar a su destino, ¿verdad? A mí me preguntan, ¿y tú no tienes miedo cuando tú subes a un avión? No, yo le digo, no tengo miedo, por dos razones. Una, porque confío en el piloto, y otra, porque si se cae el avión, ¿qué yo voy a hacer? Yo no cuento con tener miedo, porque después que yo me subí ahí, yo tengo que confiar obligatoriamente que ese avión va a llegar a su destino. Ya no tengo más opción para dónde voy a ir. Pero sobre todas las cosas, yo confío de que quien está ahí adelante en el timón tiene control suficiente sobre la nave para llevarla a su destino. Y aunque a veces el viaje es turbulento, yo sé también que la turbulencia es parte normal de un viaje y que es muy poco probable que un avión caiga. Porque si usted busca la estadística, es el medio de transporte más seguro. Más seguro. Entonces, con esto en mente, uno toma un viaje confiando de que la persona que está ahí delante tiene suficiente control de la nave. Así mismo nosotros cuando nos montamos en la vida cristiana tenemos que saber que nuestro Dios es un piloto seguro en el que nosotros podemos confiar, porque Él va a llevar nuestras vidas de donde Él nos monta hasta donde nos va a desmontar aquel día en su gloria. Podemos estar seguros, hermanos. Todo lo que Él dijo, así será. Así que el apóstol Pablo quiere que la iglesia comprenda que Dios es un Dios soberano y toma en primer lugar a su pueblo Israel como ejemplo. Todo inicia con el pueblo de Dios, todo inicia con las promesas hechas a Abraham para tener una descendencia. Todo inicia ahí. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, se le prometió una descendencia a un pueblo. Dios determinó tomar un pueblo como nación que iba a servir como una lumbrera para las demás naciones. ¿Por qué Dios eligió a Israel y no eligió, por ejemplo, a Egipto? Porque Dios es soberano. Porque Dios cumple sus promesas. Y por eso Él hizo lo que Él prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Si vamos a Deuteronomio, quiero que veamos estos textos antes de entrar para poder comprender un poco todo esto. Deuteronomio capítulo 7. Versos 7 al 9, dice, vamos a leerlo desde el 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios,
Y cuando leemos esto pensamos que ellos son un pueblo bueno, ¿verdad? Que no pecan. Dice aquí que son santos, pero la palabra santo se dice, tú eres el pueblo apartado. La palabra santo significa apartado para Dios. ¿Y por qué? Dice Deuteronomio en el verso 6, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová, ¿qué dice ahí? ¿Ustedes recuerdan lo que dijo Pablo allá? ¿Por qué no va a separar a nadie? ¿Por el amor de quién? Porque Dios nos amó. Y su amor en nosotros nos garantiza todo. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y aguarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Dice capítulo 9, verso 4 al 6. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios lo haya echado de delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios la arrojará delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Regresamos a Romanos. Dos cosas importantes por las que Dios eligió a Israel. Porque les amó de manera voluntaria como Dios, no por ser especial, no era un pueblo digno del amor de Dios, pero Él los amó. Y en su amor acogió esta nación por causa entonces de la segunda razón, la promesa a los patriarcas. Por eso Israel es elegido como nación. No había ningún mérito en ellos. Todo lo hizo Dios. Eligió a su pueblo por su amor y porque Él es fiel a sus promesas. No existe una promesa que Dios no vaya a cumplir. Lo que Dios dice, eso hace. Así que Israel tiene el privilegio como nación de recibir la bendición de Dios y tener a Dios como su único Dios para adorarle y servirle. Y esto lo pone en una posición privilegiada. Pero ¿qué sucede con este pueblo? El apóstol Pablo dice en el capítulo 9, inicia hablando sobre su dolor sobre este pueblo. Leemos allá. Romanos capítulo 9, verso 1 al 5. Dice, verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Que tengo, ¿qué dice ahí? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de que son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Pablo inicia este capítulo de esta manera? ¿Por qué Pablo está tan dolido por este pueblo? ¿Por qué él dice que él quiere ser incluso anatema? Yo quisiera ser excomulgado de este pueblo, no tener comunión, ningún vínculo, ninguna relación con los israelitas. La razón es tener en sus manos la distinción de ser el pueblo de Dios, de ser parte de Dios
y no valorar lo que ellos tenían. ¿Por qué Pablo está tan dolido? ¿Por qué tanta tristeza en el verso 2? Que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, al punto que yo deseara no ser parte de ustedes. Porque siendo el pueblo de Dios privilegiado, dándole a Dios todos los privilegios, los israelitas tenían la adopción. Fueron adoptados por Dios. Éxodo 4:22, ahí están las citas del Antiguo Testamento, para que luego la puedan buscar. Dios había adoptado a Israel como su pueblo. La gloria de Dios, su presencia habitaba en Israel. El pacto o los pactos de Dios fueron con su pueblo. Ningún otro pueblo tuvo este privilegio. La promulgación de la ley, el culto, las promesas, los patriarcas. Israel tenía todas las condiciones como pueblo. Fueron elegidos y se le otorgaron todos los privilegios como nación. Pero había un problema, o hay un problema. Es que aparentemente ser elegido por Dios como nación no es suficiente para glorificar a Dios. Ya el pueblo tenía el privilegio, ahora el pueblo tenía que responder a la voluntad de Dios. Fue lo que Dios continuamente a través de Moisés le dijo al pueblo: ustedes tienen que guardar mis mandamientos. Ustedes tienen que ustedes tienen que obedecer mi palabra. ¿Por qué? Porque si no obedecemos la palabra de Dios, ¿cómo realmente vamos a representar a ese Dios? Como si Dios eligió a Israel para bendecir todas las naciones a través de ella, lo podía hacer si ellos no eran un pueblo que obedecían la palabra de Dios, que valoraban lo que Dios hizo con ellos para la gloria de su nombre. No era posible. Israel no valoró el privilegio dado, y Pablo, como judío, dice: yo quisiera ser anatema, porque él sabía que ellos como pueblo realmente no habían valorado todo lo que Dios le había entregado. Y la idea aquí, en primer lugar, es que nosotros entendamos que muchas veces, aunque nosotros no seamos el pueblo que Dios espera que seamos, Dios seguirá siendo fiel a su promesa. Pablo está tirando estas cartas adelante, diciéndole a los judíos y a la iglesia en Roma: ustedes son judíos, se dice ser el pueblo de Dios, y miren, se le dio esto, la adopción, se le dio la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promesa, los patriarcas. Pero yo tengo vergüenza de ser parte de ustedes. Yo no quisiera. Ahora yo quiero que observemos estos mismos beneficios, este privilegio. Yo creo que lo miremos como iglesia, para ver si somos nosotros realmente el pueblo de Dios. ¿Cumple estos requisitos con lo que Dios hizo con nosotros? Como iglesia, vamos a ver. ¿Somos adoptados como hijos de Dios y coherederos de su gracia? ¿No dijo Pablo eso en el capítulo 8? ¿No fue eso que dijo Pablo? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tenemos la adopción, ¿sí? Cristo nos adopta. El pueblo de Dios tenía la gloria de Dios en un templo, en un lugar, en una habitación, ahí, o estuvo en el desierto a través de un fuego, una nube cubriéndole. Su gloria se manifestaba al pueblo, era evidente en su pueblo. Pero ¿qué hizo Cristo cuando murió por nosotros? Su gloria, ahora su presencia está ¿dónde? Dentro de nosotros. Israel tenía la presencia de Dios en un cuartito, tú y yo la tenemos dentro de nosotros. El pacto. Israel fue pueblo por el pacto, por las promesas que Dios hizo a Jacob, a Abraham, a Isaac. Y tú y yo
Tenemos un pacto. Nos hace pueblo en Cristo. ¿Somos el pueblo de Dios? Cantamos ahorita. ¿Somos el pueblo de Dios? Dios se le dio la ley, promulgó su palabra, los mandamientos a su pueblo. Y nosotros tenemos ¿qué? Tenemos la ley de Dios, tenemos su palabra aquí. Ellos tenían el privilegio como nación de hacer culto a Dios, adorar a Dios, hacer sacrificio y darle honra y gloria. Tenían el tabernáculo y tenían el templo. Dios nos ha dado la iglesia. Tenemos el lugar donde venimos a dar culto y adoración a nuestro Dios. Dios le dio líderes, promesas, le dio los patriarcas, le dio sus promesas. Dios nos promete vida eterna en Cristo Jesús por su gracia, por medio de la fe. Tú y yo tenemos promesas futuras que Él va a cumplir. Le dio hombres para dirigir su pueblo. Le ha dado a la iglesia pastores y líderes para dirigir su pueblo. ¿Somos el pueblo de Dios? Sí. ¿Hemos sido elegidos por Dios? Sí. ¿Somos privilegiados? Sí, hermanos. Ser cristiano es un privilegio que tú y yo tenemos, que Dios nos ha dado en su gran soberanía. La pregunta es, ¿qué diría Pablo de nosotros hoy en día como iglesia? ¿Quisiera ser parte de la iglesia de la villa? Porque nosotros valoramos el privilegio que tenemos de ser el pueblo de Dios. O Pablo también, al igual que la iglesia en Roma, le diría, yo no quisiera ni siquiera ser parte de ustedes. Quisiera estar separado de Cristo, porque deseara yo mismo ser anatema, dice el verso 3, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué escribiría Pablo de nosotros como iglesia? ¿Qué escribiría Pablo de nosotros como hijos de Dios? ¿Estamos valorando que somos adoptados, que la gloria de Dios está en nosotros, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, la promesa y los líderes que Dios ha levantado? ¿Valoramos esto como pueblo, como nación? La paz que tenemos es que Dios, aunque nosotros no seamos fieles, aunque seamos como Israel, sigue siendo un Dios soberano. Y eso nos da también mucha tranquilidad. Qué bueno es saber que aunque yo soy imperfecto, que aunque no puedo llenar las expectativas de Dios, Dios sigue cumpliendo sus promesas. Dios va a obrar en nuestras vidas conforme a su propósito. Así que este es el primer ejemplo. La primera ilustración que revela que Dios es soberano, porque el pueblo de Israel no merecía ser el pueblo, o no merece ser el pueblo de Dios. Sin embargo, sigue siendo el pueblo de Dios. En segundo lugar, el apóstol Pablo utiliza entonces una ilustración sobre la elección de Isaac sobre Ismael. Y todos conocemos lo que está pasando en esta historia, ¿verdad? Dios hace promesa a Abraham de que va a tener que un hijo. ¿De quién? De Sara. Esa es la promesa. Tú vas a tener descendencia de Sara. Pero los años fueron pasando y las canas fueron saliendo. Y esto pone en duda la fe. ¿Realmente va a cumplir Dios lo que dijo? ¿Ha tardado Dios para cumplir su promesa? ¿No nos pasa a nosotros como cristianos a veces? ¿Y será verdad esto, que Dios existe, que Dios viene? Ha durado mucho para regresar. Y podemos confiar, podemos seguir viviendo nuestra vida como creyente en el Espíritu. Tengo que sacrificar mis placeres y mi deseo por la gloria de Dios sin estar seguro que Él regresará realmente. A nosotros también, hermanos, nos pasa muchas veces. Dudamos si Dios va a cumplir su promesa. Y por eso yo creo que el apóstol Pablo quiere que la iglesia entienda que Dios va a cumplir lo que Él dijo, aunque para nosotros el tiempo se haya acabado.
aunque para nosotros no hay esperanza, eso no va a cambiar el plan de Dios. El que tú niegues a Dios, el que tú no creas que Dios va a venir, eso no va a cambiar. Que tú te alejes de Dios porque tú piensas, eso no va a cambiar el plan de Dios. Que yo me aleje porque entienda que Dios no va a regresar y no va a cumplir su promesa, no va a cambiar el plan de Dios. Porque su plan se va a cumplir. Mire qué dice el verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que no todo el que viene de un dominicano no es dominicano? ¿Cómo es? ¿Cómo usted explica eso? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que no todo el que desciende de Israel es israelita. Vamos a ver, dice verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Verso 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré. ¿Y quién? Y Sara tendrá que un hijo. La elección de Dios con Abraham sobre su descendencia era con Sara. La generación aprobada, la generación que iba a ser contada como descendencia de Abraham, estaba conforme a la promesa que Dios hizo. Y por esto, aunque Abraham tuvo un hijo primero que Isaac, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasa cuando qué pasaba cuando un hombre tenía un hijo varón primero que los demás? ¿Quién era ese hijo? El heredero, el descendiente, el responsable. Esa era la máxima autoridad después del padre. Era el responsable de la descendencia. Era contado como el hijo primogénito. Y él tenía todos los privilegios y todos los beneficios del padre. Eso estaba establecido. Eso era así siempre. Siempre, siempre, siempre el varón que naciera primero era el primogénito. Incluso si tenían hembras antes que ese varón, en ese tiempo, si tenía 5 hembras y el sexto hijo era un varón, ese varón era el primogénito. Así era la ley. Primogénita, usted no la va a encontrar en la Biblia. Todos son primogénitos, porque tenía que ser varón. Y eso era por ley, nadie se atrevía a romper esto, exceptuando el soberano Dios. Exceptuando el soberano Dios. Porque cuando Dios determina algo, va a ser así, aunque no sea la norma, aunque no sea lo tradicional. Dios cumple su promesa. Mire que dice Génesis capítulo 21, versos 10 al 12. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sabes lo que pasó aquí, verdad? Cuando nace Isaac, comienzan el más grandecito a hacerle el bullying al pobre muchachito y atacarlo. Y la sierva. Y Sara, ¿verdad? Yo le dije, ¿verdad? El Día de las Madres, que si usted quiere ver una mamá, la leona que hay en una mamá, métase con un muchacho. Sara le dice a Abraham, mira, vamos a sacar a esta mujer con todo el muchacho de aquí. Pero ya Abraham dice, este es mi hijo.
como tú me estás pidiendo, que salga de mi primogénito. Abraham no cree que Dios va a usar a Isaac. La promesa todavía Abraham no la está entendiendo. Dios le dice a Abraham, lo que Sara te está diciendo, hazlo. Porque tu descendencia no es con Ismael. Tu descendencia es con Isaac, como yo te prometí. Yo voy a hacer de Isaac, voy a cumplir con Isaac la misma promesa que te dice. Voy a hacer un pueblo grande de él, voy a hacer pueblo grande de él. Porque eso fue, él le prometió a Abraham que de él iban a ser naciones. Él cumple la promesa a Abraham de que a través de Ismael iba a ser grandes naciones, y lo hizo. Pero la promesa de la descendencia era con Isaac. Así que él le dice, tú tienes que hacer lo que dice tu esposa Sara, sacarlo, porque mi descendencia, ese linaje del Mesías, se va a escribir a través de Isaac. Así que Dios establece su elección conforme a la promesa que él había hecho en su palabra. Porque Dios es un Dios de promesa. Todo es conforme a las promesas y a lo que Dios ha determinado. ¿Quién es judío? Dice el apóstol Pablo en el verso 6 y 7. ¿Quiénes son realmente los judíos? No que la palabra de Dios dice haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Ustedes recuerdan que Pablo dijo, vamos al capítulo 2, ahí mismo en Romanos, capítulo 2, verso 28 al 29. ¿Quién realmente era un judío, un israelita? ¿Quién era realmente? ¿Quién se identificaba? ¿Quién tenía la distinción? ¿O quiénes van a aportar la distinción del Padre Celestial? Romanos 2, verso 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿en dónde? En lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién realmente es un descendiente, un hijo de Dios? ¿Quién realmente va a aportar la identidad del Dios de los cielos? Aquellos que obedecen, aquellos que han circuncidado su corazón. Y por eso tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu, porque la vida en el Espíritu, la vida en santidad, es la única vida que va a representar al Dios que tú dices que le crees. Ningún hijo de Dios puede reflejar a Dios en los cielos viviendo en la carne o viviendo despegado de su propósito. Porque yo tengo que apegarme al propósito de Dios, adherirme a su plan. Porque adherido a su plan, yo voy a vivir conforme un hijo de Dios. Y si yo quiero ser un digno representante de ese Dios, yo tengo que vivir conforme a su palabra. ¿Quién es israelita? ¿Quién es realmente? El que se circuncida, el que se corta el prepucio es israelita. Dicen, no, no es solamente lo exterior. La circuncisión es del corazón. Tiene que cortar la carne para vivir en el Espíritu. Tiene que vivir en obediencia a Dios para que puedas vivir conforme a Dios te ha salvado. Y no es que si no estoy viviendo así, no soy hijo de Dios. No es que si no reflejo a Dios, no soy hijo de Dios. Es que si tú dices que eres hijo de Dios, tienes que vivir como hijo de Dios. Son dos cosas diferentes. Y vimos la semana pasada, hace 2 semanas, el tema de la carne y el espíritu. Y vimos que los corintios vivían en la carne. Y Pablo decía, ustedes son carnales. No que no eran hijos, pero eran carnales. No vivían como hijos de Dios. Y nosotros podemos vivir así. Y sería un error nosotros sentirnos orgullosos de ser cristianos, hijos de Dios, cuando no estamos viviendo como hijos de Dios. Así que
El apóstol Pablo le dice a la iglesia que esto ocurre conforme a la promesa que Dios le había hecho a Sara. Hermano, el plan es conforme a sus promesas. Por eso sus promesas son fieles y guardadas en su perfecto plan. Ambos eran hijos de Abraham. Ambos eran hijos de Abraham. De ambos salieron grandes naciones. Pero Dios había determinado que era Isaac. Dios había determinado que era Isaac, que su plan se iba a llevar a cabo a través de Isaac. Así que no solamente poniendo a Israel como ejemplo, no solamente poniendo a Isaac como ejemplo, también el apóstol Pablo continúa dando otros ejemplos sobre esta soberanía y la elección de Dios. Y en este caso pone el ejemplo de Jacob sobre Saúl, versos 10 al 13. Dice, y no solo eso, o sea, no solamente Dios determinó que iba a ser así con Isaac, también tengo otro ejemplo para ustedes. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de Isaac, de la descendencia, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. En este caso podemos ver mucho más claro aún cómo Dios obra. Y cómo lo que Dios establece, hermanos, es. Dios había determinado eso, dice, antes de ellos haber nacido. No habían salido, no habían cometido una obra pecaminosa, ya Dios había determinado que esto iba a ser así. Tenemos ahora 2 hijos de una misma simiente de Isaac, del que Dios había elegido. Ahora tenemos 2 hijos gemelos, para colmo. Y Dios está diciendo, el mayor, ya acabamos de ver la importancia, ¿verdad?, de ser el primero. Eso no tiene sentido. Para un judío eso no era posible. Que el mayor sirviera al menor. Eso no era. Eso no era la norma. Eso no es lo que Dios estaba establecido en el pueblo. Eso no pasaba. No tenemos más, por lo menos que yo conozca, historia como esta. Son casos donde Dios muestra su control sobre su propósito y su plan. Y es importante entender esto. ¿Qué es lo importante de un Dios soberano? Que Él puede cambiar lo que es la regla, que Él puede cambiar lo que es normal, pero Dios no es un Dios caprichoso. Y tenemos que tener cuidado con eso. De pensar que Dios anda haciendo lo que Él quiera con nuestras vidas y quita aquí, pone allí. No, o sea, Dios no actúa así. Yo no creo que Dios se levanta todos los días a comenzar a mover todas las fichas de nosotros para que se haga como Él quiere. Porque yo quiero que sea así. No, yo no creo que Dios obra así. Yo creo que Dios obra de esta manera cuando Él va a garantizar o para garantizar su plan. Dios no se levantó un día y dijo, dame yo ahora poner a todos los muchachos a pelear y ponerle al revés. No. Recuerden que Dios conoce, su omnisciencia le permite a Él mover las fichas como Él entiende para que se cumpla el propósito. Eso es la soberanía de Dios. Por eso yo puedo estar tranquilo porque Él gobierna sobre su creación. Y nada puede ocurrir para que su plan y su propósito sea estorbado o no se cumpla. Nada. Y cuando algo quiere imponer, Él va a poner de manera soberana. Es así, porque Él puede hacerlo. Pero Dios no es un Dios caprichoso y no quiero que confundamos una cosa con la otra. Dios va a garantizar su plan porque Él es quien gobierna con toda autoridad. Y esto fue lo que Él hizo con esos hermanos. Ellos
Jacob tuvo sobre Esaú porque Esaú no valoró su primogenitura. Fíjese que en toda la historia Esaú es el hermano mayor y todo está conforme al orden establecido. Esto no ocurre desde que ellos nacen como hijos. A pesar de que Dios había dicho esto, Isaac y Rebeca no miraron esto hasta que vino y ocurrió lo que ya Dios sabía que iba a pasar. ¿Qué? Que Esaú, teniendo el privilegio nuevamente, como Israel, tenía el privilegio, menospreció lo que Dios le había dado. ¿Sabía Dios que iba a pasar eso? Sí. Y por eso predeterminó quién iba a ser entonces, que iba a servir al otro. Porque Esaú no fue digno de conservar lo que Dios le había dado, el privilegio de ser el mayor. Y esto es lo que ocurre. Dice, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de ¿qué? De Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Ustedes entienden esto? Para que se pudiera cumplir el propósito de Dios, Dios tenía que obrar de manera soberana en esas circunstancias. Porque Esaú, que iba a nacer primero, no iba a valorar lo que Dios le entregó. Así que fue conforme a los propósitos de Dios la elección de Jacob. Jacob fue elegido porque Jacob era la persona que iba a cumplir el plan de Dios. Tenía las condiciones para cumplir el plan de Dios. Dios en su omnisciencia y en su soberanía sabía esto. Así que conforme al llamado de Dios, utiliza a Jacob para la descendencia y para continuar el propósito y su plan en la tierra. Estaba establecido, el mayor serviría al menor. Dios no puede, hermanos, usarnos cuando nosotros no valoramos lo que Él nos ha dado por su gracia y por su misericordia. Si estamos entendiendo que somos privilegiados como hijos de Dios, y por lo menos yo me siento así, y es un privilegio, es un gran honor ser llamado pastor, ser un siervo, ser utilizado por Dios, es un privilegio que yo no merezco, pero para nada. Pero llamarte hijo de Dios es un privilegio que tú tampoco mereces. Hijo de Dios. ¿Usted ha usado esa palabra alguna vez con alguien? Yo soy un hijo de Dios. ¿Usted sabe qué significa eso? ¿Qué implica usted decir yo soy hijo de Dios? ¿Usted es digno de ese nombre? ¿Usted está viviendo como un hijo de Dios? Dios puede mirar, la gente puede mirar a Dios en ti y decir, wow, pero qué parentesco yo miro en la vida de fulano porque se parece tanto a su papá. Cuando Dios no mira, cuando las personas nos miran, ¿a quién miran? ¿A quién ven? ¿Vivimos como hijos de Dios? Hermanos, tenemos que valorar lo que Dios ha hecho en la cruz por nosotros. Porque de no valorar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz, créanme que Dios no puede usarnos para su propósito. No nos va a usar. Si tú no valoras lo que Dios ha hecho por ti, Dios no te puede usar para su propósito. Solamente Dios puede utilizarte si tú realmente entiendes el valor que tienes en Cristo Jesús. Y por último, el apóstol Pablo pone como ejemplo a Faraón. En este caso, un hombre que no era judío. Y un hombre que tenía bajo opresión el pueblo de Dios, todo lo contrario. Sin embargo, Dios nos muestra también a través de esta historia que todo tiene un propósito y que Él sigue gobernando y tiene el control. Y esa es la idea, este es el énfasis de Pablo con todos esos ejemplos. Desde el 9 hasta el 11, eso es lo que vamos a hablar toda esta semana. Cómo Dios se revela en su soberanía a través de su pueblo. ¿Qué pasó con Faraón? Mira que dice el verso 14 a 18.
¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Cuarto ejemplo de la soberanía de Dios, Faraón. Y Pablo inicia el verso 14 haciendo una interrogante que lo ha hecho anteriormente, o una respuesta que ha hecho anteriormente. ¿Qué vamos a decir entonces de esto? ¿Que hay injusticia en Dios? Dios es un Dios injusto. Porque ¿cómo es que Esaú nace primero y le quitan la primogenitura? Eso es justo. Eso no es justo porque Esaú merecía su primogenitura. ¿Y cómo Dios elige a Isaac en vez de a Ismael? Eso es justo. Si él era también el primogénito, ¿por qué le quitaron su primogénito? Pero qué injusto, qué malo es Dios. ¿Es esto? No, y precisamente por eso Dios no es caprichoso, por eso Dios no anda haciendo las cosas como Él quiera. Dios no actúa así. Porque Dios es un Dios justo. Y su soberanía garantiza la justicia de Dios. Vamos a poder heredar los cielos y tener la recompensa y ser glorificado precisamente porque Dios es soberano. Y en su soberanía es la única manera de nosotros garantizar que ocurra todas estas cosas. No es porque Él es injusto, no es porque Dios es caprichoso, no es por esto. Dios es injusto, no, dice Pablo, en ninguna manera. Porque Dios tiene todas las condiciones para tener misericordia de quien Él quiera, endurecer a quien Él quiera. ¿Pero para qué? ¿Porque Él actúa así? No, porque cuando Él tiene que establecer su plan sobre la tierra, Él lo va a hacer. Porque es la garantía de que su plan se va a cumplir. Es por esto. Dios hace esto porque Él tiene en sí mismo toda la potestad. Cuando Dios actúa en su soberanía, no es por injusticia, todo lo contrario. Su soberanía garantiza la justicia. Dice el apóstol Pablo que Dios tiene misericordia, en el verso 15, de quien Él tiene misericordia. Hermano, la misericordia no son ganadas o merecidas o dejaran de ser misericordia. Cuando Dios es un Dios de misericordia y decimos que sus misericordias se renuevan cada mañana, todo esto está hablando de quién es nuestro Dios y que las misericordias de Él, que no es más que misericordia, que usted y yo merecemos algo y Él no nos paga conforme merecemos. Si la paga del pecado es muerte, se supone que el pecado que ya usted cometió antes de llegar a la iglesia no debió permitirle llegar a la iglesia. Si usted se peleó con su esposa o su esposo antes de salir a la casa, ya usted debió ahí mismo quedarse. Pero las misericordias de Dios nos permiten conservar nuestras vidas. Y Dios tiene misericordia abundante. Dice la palabra que Dios es un Dios de amor, lleno de misericordia. Ese es uno de sus atributos más grandes que se revela a nosotros, son su misericordia y su amor continuamente. Dios no es un Dios de juicio. Él no anda juzgando a todo el mundo. No, Él quiere amor y misericordia abundante para nosotros. Él quiere darnos la oportunidad de que nosotros reconozcamos que Él es Dios, que nos arrepintamos, que volvamos a Él, siempre muy paciente para nosotros. ¿Cómo lo fue con Faraón? Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dios iba a sacar a su pueblo con plaga o sin plaga? Sí. ¿Por qué Dios iba a sacar a su pueblo de Israel a la tierra prometida? Porque es una promesa. Era una promesa. Él va a cumplir su promesa, como sea. Con Faraón, sin Faraón, con plaga, sin plaga.
Él va a cumplirla. Ahora, Faraón tenía un propósito en el plan de Dios. Y dice que Dios levantó a Faraón, le dio grandeza, le dio potestad, le dio autoridad sobre la tierra. Lo levantó y desde allá arriba entonces se puso su gloria. Utilizó a Faraón como una estructura para que su gloria se viera en todas las naciones. En todas las naciones. Porque Dios tiene misericordia y se compadece de quien Él quiere compadecerse. Y tiene misericordia de quien quiera que tenga misericordia. Dice verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Todavía hoy nosotros hablamos de la historia del Faraón. Faraón fue elegido para que a través de esta historia todo el mundo conociera quién era Dios. Cuando Dios manda a Moisés a hablar con Faraón para que deje ir a su pueblo la primera vez, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Podía el Faraón decir, sí, está bien, llévatelo, yo no voy a meterme con tu Dios? Podía hacerlo. Él podía hacerlo. Pero Faraón no creyó. No creyó en lo que Moisés le dijo. Y Dios utiliza el rechazo del mensaje de él para endurecer el corazón de Faraón. Y a pesar de mandarle 1, 2, 3, 4, 5, ¿cuántas plagas le mandó Dios? ¿Se ablandó el Faraón? No. ¿Por qué? Porque la dureza de su corazón, Dios la iba a usar también para la gloria de su nombre. Y con brazo fuerte, poderoso, sacó Dios a su pueblo de Faraón para mostrar que Él era Dios y que Él hace como Él quiere. Que nadie se interpone a su plan, porque Él es el Dios soberano. Y cuando Dios es quien gobierna y controla, nada se va a salir de su plan. Lo hizo grande y utilizó su grandeza para endurecer su corazón y que su nombre fuera glorificado. Esa es la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano. No es, como dije, arbitrario ni caprichoso. Él tiene un plan y gobierna desde el cielo y desde el inicio de la creación hasta ahora conforme a su plan. Dios es el mejor gobernador que tenemos y que podemos confiar porque sus decisiones siempre van a apuntar hacia su gloria. Y es por esto que Dios es soberano, porque su plan al final se va a cumplir como Él dijo, y va a dar gloria y va a exaltar su santo y su bendito nombre. Así que Israel es un ejemplo de la elección de Dios. Es un pueblo que revela que tú y yo hoy como iglesia tenemos un gran privilegio de ser llamados el pueblo de Dios, que hemos sido elegidos con propósito por nuestro Dios para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Hermano, estamos aquí para anunciar el Evangelio, estamos aquí para proclamar a Cristo, estamos aquí para que su gloria sea evidente en la tierra, así como eligió a Israel un día, para que fuera una nación, que fuera una lumbrera a las demás naciones. Dios guardó su iglesia para este tiempo. Este es el tiempo de la iglesia. Este es el tiempo del pueblo de Dios. Este pueblo tiene el mismo propósito que Israel: ser la luz en el mundo, proclamar el evangelio de Cristo, y que las demás personas vean que hay un Dios soberano en el cielo. Y por eso tú y yo tenemos que vivir como hijos de Dios, porque no es hijo solamente que se congrega en una iglesia, tenemos que vivir como hijos de Dios. Y eso requiere un compromiso de nuestras vidas con aquel que nos salvó,
Que Dios bendiga su palabra y que su soberanía nos brinde la paz, la seguridad para vivir el Evangelio como Él espera que lo hagamos.